Buen día, mi nombre es Marisela Cruz Torres, alumna de la licenciatura en Derecho cuarto semestre. Hoy explicaré las características y los elementos del acto y del procedimiento administrativo. Actos y procedimientos administrativos. La administración realiza actos jurídicos de distintas clases, contractuales y unilaterales, individuales y generales. Son actos contractuales los nacidos del acuerdo entre la administración y los particulares. Actos unilaterales de la administración los realizados por su sola declaración unilateral de voluntad. Pueden clasificarse en individuales o generales. Individuales los actos unilaterales de la administración con efectos jurídicos respecto de una o varias personas determinadas o varios casos específicos. Los generales son los actos unilaterales de la administración que producen efectos jurídicos respecto de un conglomerado indeterminado o una generalidad de personas o casos. La doctrina denomina a los actos unilaterales generales de la administración reglamentos administrativos. Definición del acto administrativo. Acto administrativo se han desarrollado muy diversos criterios diferentes, el criterio orgánico y el criterio material. El criterio orgánico es también llamado subjetivo o formal, realizado por los órganos administrativos del poder público. Solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos. El criterio material, llamado también objetivo o sustancial. Acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa. Todos los órganos del poder público producen actos administrativos. El acto administrativo lo pueden realizar los órganos administrativos, legislativos y jurisdiccionales. El acto legislativo lo pueden realizar los órganos legislativos, administrativos y los jurisdiccionales. El acto jurisdiccional lo pueden realizar órganos jurisdiccionales, legislativos y los administrativos. Los órganos administrativos no realizan únicamente actos administrativos, además actos legislativos y jurisdiccionales. Acto administrativo en sentido lato. Criterio objetivo, material o sustancial. El acto administrativo es el realizado en ejercicio de la función de administración que produce efectos jurídicos. Acto administrativo en sentido restringido. Es en una misma categoría, engloba actos realizados en ejercicio de la función administrativa. Podemos definir el acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa con efectos jurídicos directos y respecto de casos individuales o específicos. Caracteres del acto administrativo. La presunción de legitimidad, también llamada presunción de justicia, presunción de legalidad, presunción de validez o presunción de legitimidad. Lo cual quiere decir que la actividad administrativa ha sido emitida conforme al derecho, que su emisión responde a todas las prescripciones legales que se han respetado las normas que regulan los productos de la actividad administrativa. La ejecutoriedad puede interpretarse en dos sentidos. En el primero, que es obligado o exigible, y el segundo sentido, que entraña una fuerza especial. La administración puede ejecutar coactivamente el acto contra la oposición de los interesados. Otros caracteres jurídicos del acto administrativo. La estabilidad, considerada equivalente a la irrevocabilidad, es uno de los caracteres adicionales del acto administrativo. La impugnidad consiste en la posibilidad que tiene el interesado de inconformarse con y defenderse de tal acto por medio de un procedimiento judicial. Los elementos y requisitos del acto administrativo. La ley del procedimiento administrativo dice que son elementos y requisitos del acto administrativo ser expedido por órgano competidor, tener objeto que pueda ser materia del mismo, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, hacer constar por escrito, estar fundado y motivado, ser expedido sujetándolo a las disposiciones relativas al procedimiento, ser expedido sin que se medie error sobre el objeto, ser expedido sin que medie dolo, mencionar al órgano del cual emana, ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente.
Debe hacerse mención de los recursos que proceden. Debe ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos. Los elementos del acto administrativo en sentido restringido son el sujeto, que se detecta un sujeto activo y otro pasivo. El primero viene a ser órgano competente del Estado. Sujeto pasivo corresponde al particular a quien afecta el acto jurídicamente. La voluntad está referida al sujeto activo, o sea, al órgano emisor. Debe declararse expresamente en los términos previstos por la norma jurídica aplicable. La voluntad del sujeto activo debe ser espontánea, libre, debe expresarse en los términos previstos de la ley. El objeto consiste en lo que el sujeto activo del mismo decide, certifica u opina, debiendo ser lícito y jurídicamente posible, razonable y moral. El objeto se identifica como la materia o contenido del acto. El motivo identifica como las causas. El motivo del acto administrativo puede interpretarse como la apreciación y valoración de los hechos y de las circunstancias en que se realizan que el sujeto activo lleva a cabo para emitir su correspondiente declaración unilateral de voluntades. El fin viene a ser el efecto que el sujeto activo se propone alcanzar con su realización. El fin como elemento del acto administrativo es aquello que pretenda la voluntad de titular de poder administrativo con los efectos jurídicos que unilateralmente crea e impone. La forma, exteriorización de la voluntad del sujeto activo que realiza el acto como uno de los elementos del acto administrativo. Tiene normalmente el carácter de una solemnidad necesaria no solo para la prueba, sino principalmente para la existencia del acto. Otros elementos del acto administrativo son al mérito y a la oportunidad. Por mérito podemos entender la controversia del acto en razón de su utilidad y por oportunidad la conveniencia del acto en razón del tiempo. Clasificación de los actos administrativos. Por su esfera de aplicación se clasifica en interno y externo. En el primer caso, sus efectos se producen al interior de la administración pública. El acto administrativo externo trasciende la esfera de la administración pública por producir efectos jurídicos respecto a los de los gobernados. Por su finalidad, en atención a su finalidad, puede ser preliminar o de instrucción, decisorio o de resolución y de ejecución. Acto administrativo preliminar o de instrucción es aquel que prepara las condiciones para realizar otro posterior, decisorio o resolutorio. Por ejemplo, el que ordena la práctica de una inspección a una estación de radiodifusora. Acto administrativo decisorio o resolutivo es el que establece, ratifica o modifica, extingue obligaciones o derechos a cargo de favor de un particular. Acto administrativo de ejecución es el realizado en cumplimiento del decisorio o resolutivo. Tienen por objeto dar cumplimiento a las determinaciones del acto principal. Por su contenido y efectos, se clasifican en actos que incrementan los derechos de los particulares, actos que restringen tales derechos y actos que dan testimonio de una situación de hecho o derecho. Actos que incrementan los derechos de los particulares o propician el ejercicio de los mismos. Son los actos administrativos de aprobación, de admisión, de condonación, de concesión, de permiso, de licencia o de autorización. Es aquel por medio del cual una autoridad superior autoriza que surte efecto el acto a una autoridad inferior. Actos que restringen derechos de particulares. En ocasiones se ven limitados o disminuidos por actos administrativos realizados en beneficio del interés general o público. Actos que certifican una situación de hecho o de derecho. Destacan entre los actos administrativos que dan testimonio las inscripciones en registros de instituciones públicas, en el registro civil, en el catastro, los certificados de estudios o las constancias de no tener antecedentes penales. Figuran entre los actos administrativos en sentido restringido que dan testimonio a una situación de hecho o de derecho las notificaciones y publicaciones que informan de aspectos relativos a otros actos administrativos. Por relación con la ley, se agrupan en actos reglados y en actos discrecionales. Los actos reglados son aquellos que se producen con apego a los lineamientos,
y los actos discrecionales, los generados en ejercicio de un amplio margen de subjetividad. Causas de extinción del acto administrativo. La extinción del acto administrativo se produce por causas no precisamente requeridas, sino que son consecuencias de hechos o circunstancias advertidas o surgidas posteriormente. Cesan de efectos del acto administrativo cuando expira el plazo o se cumple su finalidad. La extinción se produce por revocación o por anulación. Revocación del acto administrativo. Constituyen en sí otro acto administrativo, una declaración unilateral de voluntades de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, cuyo efecto jurídico directo consiste en desaparecer del ámbito del decreto a un acto administrativo anterior. Anulación del acto administrativo. Representa otra forma de extinción del acto administrativo, por lo que ve a la anulación del acto administrativo la doctrina como la legislación y la jurisprudencia reconocen distintos grados que en orden descendente suelen ser inexistencia, nulidad y anulabilidad. La inexistencia del acto administrativo es cuando el acto carece de sus elementos esenciales. La inexistencia del acto administrativo se origina por falta de voluntad de objeto de competencia para la realización del acto y por omisión de sus formas constitutivas. La nulidad y anulabilidad. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo distingue entre nulidad y anulabilidad. El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición o ejecutar el acto. El acto declarado anulable se considera válido, gozar de presunción de legitimidad y ejecutabilidad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Extinción del acto administrativo por renuncia. El beneficiario exclusivo de un acto administrativo puede provocar su extinción renunciando al beneficio respectivo, siempre y cuando no sea en perjuicio del interés público. Extinción del acto por cumplimiento de su finalidad. Cuando se cumple la finalidad del acto administrativo en sentido restringido, este pierde su razón de ser y por tanto se extingue por expiración del plazo fijado para que subsista el acto. El acto administrativo en sentido restringido se extingue también por expiración del plazo establecido para su vigencia, por no realizarse oportunamente la condición suspensiva. El acto administrativo de carácter individual se extingue cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condonación o término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado con el propio acto. Por acaecimiento de una condición resolutoria. Se extingue por el acaecimiento de una condición resolutoria, lo cual quiere decir que la vigencia del acto administrativo sujeta a que no se produzca tal condición resolutoria. El silencio administrativo. Entendido como la falta de respuesta de la administración pública a las peticiones de los administrados. El órgano administrativo se abstiene durante largo tiempo de manifestar su voluntad. Para la conformación de la categoría jurídica del silencio administrativo se requiere que la concurrencia de varios elementos y requisitos esenciales. Los elementos esenciales del silencio administrativo son la petición del particular de forma escrita, la presentación de la petición particular a un órgano de la administración pública, la falta de respuesta de la respectiva administración pública, el transcurso de un lapso de tiempo determinado en ley durante el cual la administración pública mantenga su silencio respecto a la petición recibida. Concepto de silencio administrativo. Es la prolongada abstención del órgano administrativo de manifestar su voluntad pese a ser requerido para el efecto por un particular. Este silencio consiste en una abstención de una autoridad administrativa para dictar un acto previsto por la ley. Concurrencia del silencio administrativo. Da lugar a tres posibles consecuencias: la negativa, la positiva y la indefinida. La negativa ficta: la instancia o petición formulada por el particular al órgano administrativo ha sido resuelta en sentido negativo.
en forma adversa al interés del solicitante por negar lo solicitado. Es indispensable que el órgano administrativo tenga obligación de manifestar su voluntad de resolución respecto a lo solicitado. La afirmativa física. La instancia o petición presentada por el particular al órgano administrativo ha sido resuelta por este en sentido afirmativo, por interpretarse que la autoridad accedió a lo solicitado por el gobernado. Se requiere para que opere la afirmativa ficta que, como en la negativa ficta, el órgano administrativo tenga obligación de manifestar su voluntad o resolución acerca de lo solicitado. La indefinida es la que no supone respuesta, sino completamente advertirá la obligación del órgano administrativo a contestar la instancia o petición del particular. Se trata de uno de los derechos humanos de nuestra Constitución Federal, protege mediante una de las garantías individuales. El derecho de petición. En el artículo 8º constitucional impone a los titulares de los órganos administrativos la obligación de dar pronta respuesta a las peticiones o instancias de los gobernados. Toda persona puede ejercer derecho de petición en materia política. Toda autoridad está obligada a dictar un acuerdo escrito por cada petición que reciba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado jurisprudencia en el sentido de que la respuesta de la autoridad ha de ser congruente con la petición del solicitante. La falta de respuesta oportuna y pertinente a cualquier solicitud que satisfaga los requisitos del derecho de petición es una violación al mismo y a la correspondiente garantía constitucional. El procedimiento administrativo se refiere al conjunto de actos metódicamente articulando con el propósito específico de regular la intervención de quienes puedan participar con la conformación o impugnación de toda declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa. Concepto de procedimiento. Se refiere al procedimiento a una serie de actos sucesivos que deben efectuarse para lograr un fin específico que no podría alcanzarse si faltaran alguno o varios de ellos. Definición de procedimiento administrativo. Es la concatenación de diversos actos sucesivos vertebrados por un propósito específico de la administración pública. El procedimiento administrativo será el camino a seguir para que la administración pública logre sus objetivos. Requisitos del procedimiento administrativo. El marco jurídico del procedimiento administrativo le impone normas relativas a la competencia, propagarse hacia aspectos colaterales y su posible impugnación, garantizando el derecho de audiencia a la cabal observancia del principio de legalidad y del debido procedimiento. Terminación del procedimiento administrativo. La resolución final pone punto final al procedimiento administrativo. Puede terminarse por otras causas. La resolución final dice que el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y el convenio de las partes. Definición de recurso administrativo. Se puede entender como la pretensión del interesado de que se modifique o se declare inválida una resolución dictada en un proceso o procedimiento. Y el recurso administrativo es el requerimiento de la aplicación de una medida correctiva de la actuación de la administración pública concretada en un acto administrativo promovida por el particular afectado ante un órgano administrativo. Naturaleza del recurso administrativo. La naturaleza del recurso administrativo es doble. Por una parte es un derecho, un medio de defensa del particular agraviado, en tanto que por otro lado es una prerrogativa de la administración pública que le permite perfeccionar su actuación mediante la eliminación de sus errores y dislates. En México,
La Ley Federal del Procedimiento Administrativo prevé un único recurso administrativo, el recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo. La jurisdicción administrativa. La competencia para conocer y resolver las controversias suscitadas entre la administración pública y los particulares en materia administrativa se puede asignar a tribunales ubicados fuera del ámbito del Poder Judicial e independientes de la administración pública activa. La jurisdicción administrativa, pues, consiste en tribunales o juzgados independientes del Poder Judicial y de la administración pública. Sin la independencia del Ejecutivo no podría hablarse de jurisdicción a la que atribuye el conocimiento o decisión de las pretensiones fundadas en el derecho administrativo. Hasta aquí es mi exposición. Mi nombre es Marisela Cruz Torres. Muchas gracias.